y hemos invitado a 3 aliados con quienes venimos trabajando ya hace un tiempo. María Cristina de AFIT. AFIT fue la primera universidad también en apostarle a la medición de los bonos de impacto social en Colombia, a medir por qué este tipo de mecanismos innovadores tenemos que construir evidencia, tenemos que ver qué está pasando, y nos viene apoyando a entender cuál ha sido la motivación de los inversionistas en este nuevo esquema de pago por resultados en Colombia, y nos va a compartir gran parte de la experiencia de la academia, articulándose con la inversión en esquemas de pago por resultados. Con Roberto hemos tenido la fortuna de aprender de él, siempre digamos como una persona que desde las fundaciones que lidera, los grupos que asesora y sus propias inversiones, nos ha mostrado un ejemplo de cómo uno puede pensar diferente en las inversiones, de cómo uno sí puede promover un retorno de impacto junto con un retorno financiero hacia la sostenibilidad. Y realmente nos hace preguntar que las fundaciones, muchas tienen un patrimonio y muchas veces estos patrimonios están invertidos en el mercado, pero no generando un impacto, no aprovechándose para apalancar las necesidades que tenemos a nivel social y cómo acercamos los mundos que se tienen desde la inversión y desde el mercado social. Y nos acompaña Sandra desde FEDesarrollo, que con Sandra venimos trabajando en qué está pasando en Colombia en la inversión de impacto, o sea, cómo FEDesarrollo, como tanque de pensamiento, nos ayuda a entender qué oportunidades hay, por qué es importante, cómo lo debemos trabajar no solo desde la perspectiva privada, sino en conjunto con el sector público. Estos son temas que hemos venido avanzando en Colombia, yo creo que en los últimos 10 años, avanzando, viendo ejemplos internacionales, pero también tenemos redes en Colombia muy importantes, como es el NAP, la Cámara de Bienes nos acompaña, que es la entidad, que es el National Advisory Board de Inversión de Impacto, que es un grupo de actores que promueve la inversión de impacto. Está LatinPact, que es una red de Venture Philanthropy a nivel de Latinoamérica, que trae buenos principios y ya son más de 200 miembros. Con esto lo que quiero decirles es que esto ya está pasando y tenemos que entender que si queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, antes de la pandemia estamos hablando que había un vacío entre 3 a 5 trillones de dólares anuales y luego la pandemia, esto está creciendo a cerca de 5 a 7 trillones de dólares anuales de inversión. No se puede avanzar solos, ni como fundaciones, ni como sector corporativo, ni como sector público. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar con los inversionistas. Entonces, queriendo hacer este llamado, pues yo quiero hacer una pregunta y que hagamos una conversación los tres, que podamos sacudir un poco este escenario de cuáles son las motivaciones para pensar diferente, qué estamos viendo que nos está motivando para pensar diferente. Entonces, agradeciéndoles a todos los invitados y nos vamos a quedar contigo, Cristina. Muchas gracias por la invitación y realmente es un honor para estar aquí. Es un honor estar aquí de AFIT. Nosotros durante los últimos 6 meses llevamos estudiando las motivaciones de los inversionistas que participaron en los bonos de impacto social y estamos explorando no solamente las motivaciones financieras, el retorno de esa inversión, sino también esas motivaciones no financieras, a veces tácticas, que llevan a que una persona, un grupo de personas, una organización tome una decisión de inversión. Y nos llamó la atención 3 cosas, básicamente que el driver, el motivador más importante de estos inversionistas, más allá de poder ser una inversión social que por lo demás va a tener un retorno, además de eso está la posibilidad de ser parte de una red, que es un tema muy poderoso a la hora de hablar de este tipo de inversiones sociales. Esto tiene un efecto club que es muy importante y que hay que aprovechar. Es decir, si invierte este y si invierte este otro y yo soy parte de esa red, voy a poder probablemente intercambiar ideas, crecer, aprender, etc. La segunda motivación es una motivación de aprendizaje muy marcada, como yo puedo meter en este proyecto, y lo más bonito es que quienes invirtieron menos recursos, y además quienes invirtieron menos recursos, invirtieron, digamos, más en proporción de su tamaño total. O sea, los que invirtieron más, en verdad estaban invirtiendo, los que invirtieron menos, en verdad estaban invirtiendo más porque están poniendo, digamos, más carne en el asador, por decirlo de alguna forma. Para ellos era súper importante el aprendizaje. Y tercero, lo que encontramos también es que había una necesidad de innovar, un apetito por innovar, por buscar formas de ser más sostenibles las fundaciones. Entonces, digamos, a la hora de pensar en inversiones de
impacto. Evidentemente hay que ir sofisticando los mecanismos financieros, evidentemente hay que ir sofisticando los análisis de riesgos, que en este caso hubo, los riesgos se subvaloraron y hubo, un motivador muy grande que fue la confianza entre los inversionistas que estaban participando. Pero más allá de eso hay que seguir explotando esos tipos motivadores no financieros que son muy poderosos a la hora de tomar una decisión de inversión en un bono de impacto social, por ejemplo, o en otras figuras de inversiones de impacto. Bueno, a mí pues todo me motiva, porque es que cómo nos vamos a motivar con un ejercicio tan interesante como hacer plata haciendo bien. Eso es como una proposición que no tiene fin. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica a veces es un reto. Yo siempre digo que para mí, en mi vida profesional, y no les voy a aburrir con mi historia personal, pero el tema de inversión con impacto se volvió una respuesta soñada a las preguntas de dos sectores completamente distintos. Por un lado, en el tema del mundo social, la inversión de impacto se volvió la respuesta a unas preguntas que se estaba haciendo en la filantropía estratégica, de decir, ¿cómo logro yo escalar? ¿Cómo logro producir transformación social si mi billetera está limitada, mis recursos son tan escasos y los problemas son cada día más grandes? Entonces, la inversión de impacto llegó a ofrecer alternativas para esa pregunta. Es decir, si yo aprovecho las herramientas del mercado, si yo aprovecho las dinámicas de los capitales, voy a tener una inercia que no lograría jamás con los recursos limitados que yo tengo. Y por el otro lado, también me da una respuesta maravillosa desde el punto de vista de los inversionistas, las personas o las entidades con patrimonios, y es cómo hacer mejor la labor de inversión, cómo hacer que mi dinero produzca más que dinero, que no sea solamente un efecto de rendimientos puramente financieros. Entonces aparece la inversión por impacto como una respuesta maravillosa para dos problemas aparentemente disímiles, y eso necesariamente produce un efecto secundario maravilloso, que es que pone a hablar a dos sectores típicamente incomunicados. El bolsillo derecho nunca se hablaba con el izquierdo, la fundación nunca se hablaba con el patrimonio familiar, el banquero de la familia nunca se metió en los temas de la fundación, salvo para temas fiscales. Y este nuevo enfoque, mucho más sistémico, lo que le permite a uno decir es, ahora sí, vamos a poner a manejar de una manera más coherente, más consistente, más consecuente todos los recursos familiares o empresariales. Esto es en la fundación, en la familia, en las personas de la familia, y hablar el mismo idioma. Y de esa manera logramos amplificar enormemente el beneficio social que estamos logrando desde la fundación y desde los otros ámbitos, y logramos profesionalizar la gestión. Y como una nota al margen, que también me parece una herramienta muy práctica en esto, cuando nosotros empezamos a utilizar herramientas de mercado financiero tradicional para gestionar recursos filantrópicos, como el tema de los bonos, del pago por resultados, todas estas nuevas tendencias innovadoras de financiación y de fondeo, lo que estamos haciendo también es logrando aplicarle a los proyectos el mismo control riguroso que aplicaría un auditor financiero a un proyecto o a una empresa. Entonces, logramos el doble propósito de producir retornos financieros, producir retornos réditos sociales, pero además aprovechamos todas las herramientas que ha venido perfeccionando el mercado desde 1929 para control de las inversiones y ejecución de los proyectos, de manera que se utilice en pro de garantizar que se obtengan los resultados esperados, no solo como retorno financiero, sino como retorno también social y material. Es un tema que se está empezando a ver cada vez más como los fondos de impacto, que el CARRI con la Comisión de Éxito de los Gestores Profesionales la ligan es al impacto y no al rendimiento financiero. Eso empieza a producir transformación en el mercado, porque es seguir haciendo negocios, ojalá mejores cada día, pero con un enfoque completamente distinto para que produzcan réditos no solamente financieros, sino de transformación y impacto social. Las fundaciones, y yo aplaudo los esfuerzos que Daniela ha liderado en la Fundación Corona
de mover la inversión de la fundación hacia temas mucho más afines a su misión, para que empiecen a tomar las decisiones de inversión no solo en términos absolutos de rentabilidad financiera, sino cómo podemos destrabar ese capital que está parqueado en una fundación de segundo piso para producir un mayor impacto social. Eso es un punto. Gracias. Pues yo voy a hablar desde la perspectiva especialmente de dos trabajos que hemos hecho, lo que mencionaba Daniel, que hicimos para el NAP con Jimena Cadena, sobre cómo promover la inversión de impacto desde la política pública, y también uno que hicimos con Jimena para la fundación sobre el BIS 2, sobre el BIS de empleo en Cali. Y en estos dos proyectos tuvimos la oportunidad de hablar con distintos actores, tanto del sector público, del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, y eso nos permitió tener una visión muy integral, sobre todo de las motivaciones que los distintos actores tienen para valorar, digamos, la inversión de impacto, para encontrarla como una herramienta útil especialmente para la política social. Y comparto también con lo que decía Cristina, que casi que todos coinciden, tanto actores públicos como actores privados, en que la inversión de impacto es una manera de innovar y de hacer la política social de una manera distinta. Y creo que es muy valioso que todos los actores del ecosistema lo vean de esa manera, porque en parte la segunda motivación que tiene que ver mucho con esta es hacer una política social más efectiva y más eficiente. Entonces, creo que la mayoría de entrevistados valoran de una manera muy particular el hecho de que desde el sector privado se pueda contribuir a mejorar la política pública con este tipo de herramientas. Y desde el sector público, no necesariamente generalizado, es un trabajo que todavía toca hacer, porque digamos que todos los mecanismos de pago por resultados que se han implementado están muy enfocados en unas entidades y en unos temas, pero desde el sector público ya empieza a haber una visión muy que valora mucho esa contribución que el sector privado puede llevar a mejorar la eficiencia y la efectividad de la política. Y el otro tema que me parece muy importante, que también motiva a los distintos actores, es que es una manera de llevar a la práctica, es clave, si los proyectos son privados. También, además de los riesgos que mencionó Cristina, creo que el riesgo reputacional es clave tanto para privados como para públicos, porque en la medida que uno se compromete con un resultado, tanto como actor privado como actor público, pues es mucho más fácil que sea ser sometido a un escrutinio con sus públicos de interés. Entonces el riesgo reputacional es muy alto, y yo creería que se puede mitigar con buenos diseños. Y en ese sentido, para poder llevarlo a la práctica, una de las cosas con que nosotros nos encontramos en nuestros dos proyectos es que una labor muy importante de los recursos de cooperación fue financiar el diseño de los mecanismos, porque por lo general el gobierno no tiene recursos para invertir en el diseño, porque el gobierno debe invertir en ejecución, y los privados pues a veces tampoco lo contemplan dentro de sus proyectos. Entonces, crear mecanismos para financiar la etapa de diseño es clave, tanto para públicos como para privados. Y desde el punto de vista de la política pública, o más desde el sector público, otro de los retos grandes es ir produciendo los ajustes normativos que le abran el espacio a esa nueva relación público-privada, si es que se van a hacer, como en el caso de los fondos de impacto social, proyectos en los que hay copagadores privados y públicos, o que hay pues interacción de recursos públicos y privados.
porque pues, la normativa presupuestal del presupuesto público y la normativa de contratación pública no se adecúan suficientemente, no tienen la flexibilidad necesaria para que los mecanismos que se diseñan pues puedan hacerse sin tener en cuenta pues, ciertos aspectos de la normativa pues, que pueden llevar a investigaciones o a inflexibilidades pues, que todos conocemos que hay en el presupuesto público. Entonces, creo que lo normativo también es algo importante y en ese sentido, en el proyecto que nosotros hicimos para el NAP, identificamos la necesidad de hacer como una política sombrilla que tenga en cuenta todos estos aspectos que deberían fortalecerse desde la política pública como lo normativo, presupuestal y en contratación pública y otros aspectos que allí mencionamos, porque Colombia tiene muchas iniciativas que han sido lideradas desde distintas instancias, desde distintos temas, que van en la línea de la inversión de impacto, pero no han sido articuladas ni en la consecución de recursos, ni en la formulación de las políticas, y allí podemos potencializar mucho este tema si hubiera una política sombrilla que articulara todas estas iniciativas que hay en microcrédito, en emprendimiento social y en diversos temas que van en la misma línea de la inversión de impacto. Entonces creo que por ahí. En el orden de ideas que estabas desarrollando, un último tema que habíamos discutido nosotros cuando estábamos en el estudio era, igual de la misma manera que no hay una reglamentación para implementar el impacto social, en algún momento fui ordenadora del gasto y miramos todas las formas de hacer pago por resultados y murimos del susto y afortunadamente hay gente más valiente que lo ha hecho. Pero el otro tema es la regulación de la figura del bono. Y lo discutimos como con César y la alcanzamos a discutir en algún momento. Ahora, bueno, ¿qué tan positivo puede ser si esto llega en un momento de la superfinanciera y se discute cómo se deben regular los bonos de impacto social en el mercado? Y como que nos da un poquito de dolor de barriga y era como, bueno, aquí como informal que estamos mirando tan bien, donde se metan a regularlo, a ponerle más reglas, podemos terminar matando la figura pues con los incentivos equivocados. De acuerdo, yo creo que eso ha sido un tema donde la cooperación, tanto del BIDA como del SECO, Canadá y otros que han participado en Colombia, permite, uno, proveer asistencia técnica. Falta recursos para crear los elementos, pero falta sobre todo recursos para dar la flexibilidad, para poder probar, porque si no nos quedamos sin probar. Y es lo que le ha pasado a otros países que han querido hacer este tipo de innovaciones. Y yo creo que para esta lo primero agradecerles, obviamente es un espacio de actores que practican la inversión de impacto, pero que están estudiando la inversión de impacto y que están promoviendo la inversión de impacto. Lo que queríamos era tener una conversación diferente, pero que esto está siendo un tema muy de colaboración sistémica. Y lo hablábamos, ahora yo creo que esta perspectiva del cambio de innovación hacia la inversión social, la inversión de impacto, tiene que ser sistémica. Requiere de todos, es un tema de colaboración. En este momento el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual tiene la inversión de impacto. Hay una ley de pago por resultados. Hay recursos que están disponiendo y tenemos que seguir, digamos, viendo uno como promedio de alianzas público-privadas de lo que se ha construido, que llevamos 8 años trabajando en esto, pero ya está siendo pionero para poder mostrar más. Hay inversionistas con apetito, buscan más proyectos. Entonces tenemos que trabajar todos, y sobre todo operadores, que creo que es un tema que no hemos hablado, es quién está haciendo los cambios, ¿no? Las empresas de impacto, los emprendimientos, los proveedores, que realmente cada vez están mejorando, y una vez sacado el proyecto, ya les cambió la mentalidad de la mayoría, y siguen viviendo mejor el impacto. Entonces pues queremos agradecerles, queremos que podamos pensar diferente, tenemos que seguir viendo más inversiones, sectores como el medio